Bienvenidos a este video tutorial. Vamos a continuar con el logueo utilizando SQLite en Android Studio. Para poder desarrollar la siguiente parte, debemos saber algunas cuestiones de SQLite y algunas restricciones que tienen los tipos de datos. Lo primero hay que saber es que SQLite maneja 5 tipos de datos distintos y son los que tendremos que utilizar para poder manipular nuestra base de datos. Miremos acá. Hay unos tipos de datos que son llamados text, que son obviamente para manejar los caracteres. Tiene soporte UTF-8. Están los de tipo entero, que son los enteros normales que utilizamos, solo que son desde los más pequeños hasta los más grandes, dependiendo de la longitud de nuestro entero que se vaya a guardar en el momento. También hay valor real, de tipo blob, en este caso se identifica con none o ninguno, y de tipo numérico. Con estos 5 tipos de datos vamos a manipular la base de datos. Ya veremos cómo nos acomodamos a cada una de las circunstancias dependiendo del tipo de datos que vayamos a guardar. Pero esto hay que tenerlo en cuenta. Lo siguiente a tener en cuenta es la afinidad. Según cada tipo de datos, tiene una afinidad con los usados normalmente en las bases de datos SQL. Aquí vemos una tabla con los diferentes tipos de datos que soporta cada, cada tipo de datos SQL, es decir, la afinidad que tiene con cada uno de ellos. Y vemos que no es muy diferente a lo normal, solo que SQLite engloba estos tipos de datos en uno más general y no tan particular como hacen en las bases de datos o gestores de base de datos más grandes. Teniendo en cuenta ya todo esto, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar la codificación creando una clase en el paquete que se ha definido inicialmente. Entonces sería bd constantes. Esta clase lo que va a permitir es definir las constantes que se necesitan para poder manipular los datos en SQLite. Entonces lo que vamos a hacer es decirle que es public estática de tipo string y vamos a decirle entonces tipo texto va a ser igual entonces a text. Tipo entero va a ser integer. No nulo, not null. Llave primaria, entonces primary key. Y faltarían los separadores que se utilizan. Separador, coma, y el de fin de sentencia. Bueno, con esto hemos definido los tipos de datos que vamos a utilizar. Ahora, nuestra base de datos va a contener los datos de un usuario. Los datos del usuario serán los normales, será su número de identificación, su nombre, la cuenta, la clave y podemos agregarle una fecha que será la fecha de registro, la fecha en que se registró en la base de datos. Para manejar las fechas hay que tener en cuenta, SQLite no tiene soporte para fechas, para manejar un tipo de dato fecha, pero sí tiene funciones que permiten manipular fechas. Entonces vamos a utilizar el tipo fecha como si fuera un texto también. Luego ese texto se podrá convertir
a lo que se necesite para hacer las comparaciones, sea de si una fecha es mayor que otra, si una fecha tiene diferencias con otra, en fin. Por el momento vamos a dejarlo así. Estas serían las constantes definidas de la base de datos. Luego de esto entonces vamos a definir una clase que se llame bd info, que va a manejar la información de la base de datos. En este caso lo que va a guardar es simplemente el nombre y la versión. Y lo vamos a hacer también con unas constantes colocando la versión de la estructura de la base de datos va a ser 1, la primera vez que se va a estructurar la base de datos, y lo que es el nombre de la base de datos. Ese nombre de base de datos vamos a llamarlo prueba.sqlite. Ustedes, dependiendo del proyecto, le colocarán el nombre que le corresponda. Vamos a hacer que esta clase sea abstracta. Ok. Y la que es bd constantes, podríamos crearla como una interfaz. Esto con el fin de que permita heredarla e implementarla para utilizar todas estas constantes de manera natural. Ahora, debemos declarar ya las clases que son importantes para manipular el SQLite. Lo que se necesita saber para esto es lo siguiente. En SQLite se tienen 3 clases Java principales para poder manipular las bases de datos SQLite. Tiene SQLite Open Helper, que es el envoltorio que se necesita para poder manipular directamente la base de datos. Tenemos el SQLite Database, que es el que nos va a permitir hacer las operaciones dentro de la base de datos. Y tenemos una clase llamada Cursor, que es la que nos permitirá recorrer registros devueltos por la sentencia select. Entonces estos son las tres clases que se necesitan esencialmente para manipular los datos desde SQLite. ¿Sí? Entonces en la primera, que es SQLite Open Helper, nos dice que esta clase tiene un constructor y 2 métodos abstractos. Es decir, que tenemos que heredar esta clase e implementar esos 2 métodos abstractos para personalizar nuestra base de datos, para decirle qué instrucciones van a permitir crear nuestra base de datos y qué instrucciones van a permitirnos actualizar esta base de datos o la estructura de la base de datos. La SQLite Database es simplemente una referencia para manipular los datos directamente, para poder leer y para poder escribir. Si queremos leer, utilizaremos raw query o query, y si queremos escribir, utilizaremos el método execute o ejecute. Y la clase cursor lo que hace es lo siguiente. Ella lo que hace es tener como un array de los registros que se seleccionaron en la base de datos. Estos registros son devueltos por raw query o query, alguno de estos dos, para manipular los datos después con esta clase. Entonces lo que vamos a hacer ahora es definir una clase que se llama, por lo general se la llama de esta manera, db helper. Esta base de datos, perdón, esta clase va a heredar de SQLite Open Helper. Es lo que tenemos que hacer. Entonces lo que hacemos acá es que herede
SQLite Open Helper. Automáticamente importa la clase y nos dice que hay un error. Es simplemente que implemente los métodos abstractos. Entonces le decimos que implemente, aparecen esos dos métodos, le decimos OK. Ahí están los dos métodos implementados. Listo. Bueno, sigue apareciendo un error, vamos a ver. Dice que no tiene un constructor. Entonces debemos agregarle un constructor a esta clase. Entonces sería b de helper nos dice que tenemos que utilizar un constructor viable y como esta clase ya tiene un constructor por defecto, es decir, un constructor en el padre, tenemos que llamar entonces al superior e indicarle entonces a ese constructor el contexto tendremos que también indicar el nombre de la base de datos. Entonces esto lo vamos a hacer con bd info.nombre y también tenemos que enviarle un factory y por último la versión. Ok, aquí vamos a definir entonces una variable de tipo SQLite Database para manipular la base de datos. Entonces diremos por aquí mi bd va a ser igual aquí a null por el momento. Luego debemos colocarle código a onCreate y a upgrade. Y lo haremos de la siguiente forma. En el onCreate diremos entonces que mi base de datos va a ser igual a la que nos han enviado, a la que se ha definido como db, para tener la referencia a ella. Y luego crearemos la estructura de la base de datos. ¿Cómo lo haremos? Bueno, lo haremos directamente con ejecute un comando. Este comando lo que va a hacer es crear la estructura de la base de datos, es decir, crear todas las tablas, todas las vistas, todos los triggers, lo que se necesite para manipular la base de datos posteriormente. Entonces lo que hacemos es fijar la estructura inicial de la base de datos. Por el momento vamos a dejar esto en comentario y vamos a hacer otras cosas por el momento. Decimos guardar por acá y vamos a crear ahora entonces una clase llamada bdadmin. Ustedes pueden encontrar esta clase también como dbadapter. Ya eso depende de los gustos. En este caso a mí me gusta utilizarla como dbadmin para administrar la base de datos. Le decimos OK. Le decimos entonces que va a tener un dato de tipo helper y que va a tener una variable de tipo contexto. Vamos a colocarle un constructor ese constructor que reciba el contexto
asignamos el contexto e inicializamos el helper. Vamos a agregarle otros métodos que permitan manipular la base de datos. Uno va a ser entonces que obtengamos la base de datos para escribir. Cuando queramos escribir en la base de datos, invocaremos este método para obtener la correspondiente base de datos. Entonces le decimos return helper.getReadableDatabase, una base de datos en la cual se puede escribir. También vamos a utilizar otro método, pero que nos devuelve una base de datos para leer. Entonces acá le cambiamos que sea para lectura. Y para que el helper no sea nulo, entonces tenemos que tener unos métodos que nos permitan abrir la base de datos. En este caso le decimos helper es igual a new Entonces lo que creamos aquí es un nuevo objeto de tipo helper con la base de datos, con el ayudante de base de datos que hemos creado acá. Y si tenemos un método que permita abrir, habrá otro método que permita cerrar. Cerrar base de datos. Preguntaremos entonces primero si helper es diferente de nulo. Si esto es así, le decimos que helper cierre. Bueno, hasta allí tenemos la definición de la PD adapter, en este caso PD admin. Esta tiene un constructor que inicializa dos variables. Una es el contexto y otra es el ayudante de manipulación de la base de datos. Dos métodos, uno para obtener la base de datos lista para escribir y otro método para obtener la base de datos lista para leer. Es decir, una para escritura y otra para lectura. Un método para abrir la base de datos y un método para cerrar la base de datos. Aquí le podremos colocar entonces helper igual para que destruya la referencia. Listo. Entonces ya tenemos entonces b de admin, b de constantes, b de helper, b de info. Son las referentes a la base de datos explícitamente. Ahora podremos hacer entonces una clase muy importante que será para manipular los datos. En este caso tenemos una sola tabla, entonces vamos a llamarla tb usuario, que va a manipular los datos de la tabla usuario. Ahora, esa de allí, lo que vamos a hacer es para utilizar los tipos de datos de SQLite, lo que vamos a hacer es implementar la interfaz bd constantes para poder utilizar entonces de manera más natural las constantes definidas para la manipulación de los tipos de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer entonces es crear constantes para el nombre de la base de datos. En este caso se va a llamar tb usuario. Luego vendrían los campos. Los campos serían entonces
el ID de usuario, el nombre, la cuenta, la clave y una fecha de registro. Serían nuestros datos iniciales para esa tabla. Ahora vamos a definir de tipo public una variable que será utilizada para crear la tabla. Entonces la llamaremos crear. Entonces lo primero será create table, como si fuera una consulta SQL normal. Y vamos a empezar. Bueno, primero sería el nombre de la tabla concatenado con la definición de los campos. Entonces el primer campo sería el ID, que es de tipo entero, que es una llave primaria no nulo con un valor por defecto. Bueno, parece que no hemos definido esta variable, entonces vamos acá, valor por defecto, default, y separamos esto con coma. Ahora bien, ¿por qué hacemos esto de esta manera utilizando constantes? Esto es una práctica muy utilizada ¿para qué? Para lo siguiente, para que tengamos menos equivocaciones al momento de crear nuestras tablas o crear nuestra base de datos. Esto es muy importante para eso. Entonces, si nosotros tenemos algún error, simplemente tenemos que ir al archivo de b de constantes y modificar esa variable. Aquí, por ejemplo, tenemos un error aquí y lo corregimos de una manera mucho más sencilla que estar corrigiendo en cada una de las tablas de la base de datos. Porque recuerden, aquí estamos trabajando con una sola tabla, es lo que vamos a hacer para poder manipular los datos del usuario. Pero cuando estemos trabajando con una base de datos mucho más real, tendrá al menos 2 o 3 tablas. Entonces lo que queremos es que el mantenimiento sea lo más sencillo posible. Y de esta manera conseguimos que el mantenimiento sea mucho más fácil. Volvemos acá. Ahora vendría el campo nombre, que es de tipo texto, que es no nulo, y separamos con la coma. Luego vendría entonces cuenta, de tipo texto, no nulo, y separada por coma. Aunque si queremos darle unos valores iniciales a esto, podríamos hacerlo. Antes de esto, en el nombre podríamos colocar simplemente
comilla simple para indicar una cadena vacía, y en la de cuenta una cadena vacía también. Vendría clave, también de tipo texto, no nulo, con lo mismo. Si quisiéramos darle un valor aquí inicial, podría ser 1, 2, 3, 4 para la clave inicial. Después de esto faltaría entonces el de registro. Aquí vamos a hacer que es de tipo fecha, aunque sabemos que ese tipo fecha viene siendo el mismo tipo texto, pero vamos a manejar la constante así. Ok. Le decimos entonces no nulo, valor por defecto. Vamos a darle una fecha entonces 1900-01-01. Ok. Como no hay más campos, entonces aquí simplemente colocamos por acá y listo. Tenemos entonces el script para poder crear la tabla, en este caso TV usuario. Luego de esto entonces vamos a agregarle otras variables para manipular de mejor manera los datos. Entonces uno va a hacer un vector. Ese vector va a ser construido con las columnas que hemos definido. Entonces está el ID, el campo nombre, el campo clave, el campo faltó por acá, el campo cuenta, luego clave y por último el campo registro. Son 5 campos. Ok. También definimos otra variable, pero ya en un vector, sino una cadena con los nombres de las columnas. Entonces aquí tenemos que concatenar con comas cada uno de los ok. Listo. El ID, coma, nombre, coma, cuenta, coma, clave, coma, registro. Como si fuera una cadena con el listado de los campos. También vamos a definir un script que contenga los datos iniciales de la tabla. Entonces lo que vamos a hacer aquí es decirle que inserte dentro
de la tabla aquí vamos a aprovechar entonces el listado de los nombres que hemos definido anterior y luego por acá entonces sí le daremos los datos iniciales. Vamos a colocar ok. Aquí tenemos un pequeño error acá. Listo. Entonces con esto tendremos el script para insertar los datos iniciales. Si son más datos, pues haremos más insert según corresponde. Este es simplemente la prueba para ver si el usuario digita correctamente su clave o no y si existe el nombre de la cuenta. Okay. Después acá lo que se va a hacer es la manipulación de todos los datos de esa tabla. Entonces empezamos. Aquí definimos entonces una variable de tipo adaptador, de tipo bdadmin. Definimos el constructor que recibiría entonces ese adaptador. Y se lo fijamos a la variable. Luego vendrían entonces los métodos. Vamos a crear un método privado que permita generar un content values o un contenedor de valores para enviarlos a las funciones de consulta. Entonces va a recibir el ID, va a recibir el nombre, va a recibir la cuenta, va a recibir la clave y va a recibir la fecha de registro. Entonces definimos una variable content values, una nueva instancia de ella, y a esa instancia entonces put, en este caso le fijamos la llave y el contenido. Entonces le decimos que en el campo ID va a ir el valor del ID. Son 5 elementos, entonces en el de nombre irá el de nombre, el de cuenta
el de clave, el de registro, que será la fecha. Ok. Después de este método, entonces vamos a crear el método insertar. Te permitirá insertar un registro en la base de datos. Va a recibir los mismos datos que están acá, entonces lo que voy a hacer es copiar estos valores, decimos un objeto de tipo base de datos va a ser igual al administrador y debemos obtener entonces como por abajo. Vamos a insertar, vamos a obtener la base de datos en modo de escritura. Una variable de tipo contenedor de valores va a ser igual a la variable, en este caso al método que hemos definido anteriormente, getValores, y le enviamos entonces las variables. Luego entonces se ejecuta el método de insertar diciéndole el nombre de la base de datos y enviándole los valores que va a insertar. Por último, entonces esta función devuelve un valor -1 en caso de error, diferente de -1 en caso de éxito. Entonces lo que vamos a decir aquí es que retorne el resultado de comparar K diferente de -1. Ahora vamos a ver otro método que permite entonces seleccionar un registro enviándole el parámetro de la cuenta. Entonces va a devolver un cursor lo primero entonces lo que hacemos es definir una variable de tipo base de datos con el adaptador y que retorne en modo leer o modo de lectura. Luego establecemos la condición que va a ser entonces el campo cuenta que se compare y vamos a definir un string con los argumentos de la condición. Esta es una forma de hacer el estamento de esta condición. Hay dos formas, con raw query y con query. Nosotros lo vamos a establecer con query, entonces por esa razón estamos definiendo paso por paso cada uno de los elementos. Con la función query directamente le pasamos el script que queremos que se ejecute. Son formas de hacerlo. Hay que leer la guía de SQLite para poder hacer esto. Ok. En la condición va a ser el dato cuenta, es decir, que va a reemplazar esto que está aquí. Entonces decimos por acá, cursor va a ser igual db.cursor
query, le decimos sobre qué tabla, tabla TV, le vamos a decir sobre cuáles son las columnas que se van a retornar. Para eso definimos el vector de columnas, le decimos la condición, los argumentos de esa condición, y después vienen otros parámetros que son si está agrupado, por quién está agrupado, el having, si está ordenado y el límite de. Entonces en este caso vamos a colocarle null a cada uno de ellos. Posterior entonces le decimos simplemente return. Ok. Bueno, hasta allí dejamos entonces la clase TV usuario. Definimos entonces las constantes de los campos, el nombre de la tabla, el script para crear esa tabla, el script para darle datos iniciales y dos métodos que permiten manipular la base de datos, es decir, un método que permite insertar un registro y un método que permite seleccionar un registro a través de un filtro o una condición. Ahora lo que nos queda entonces es comenzar a programar dentro de la interfaz, pero antes de eso nos vamos a dbHelper y acá donde habíamos dejado la parte de en comentario podremos decir entonces dbusuario.crear creará la tabla. Recuerden que ese tiene el script para crear la tabla en la base de datos. Por acá de luego también podremos entonces decirle tbusuario.insertar los datos iniciales. Entonces tendremos los scripts para crear la estructura y luego de esos scripts de crear la estructura utilizaremos los scripts para insertar los datos iniciales de la base de datos. ¿Sí? En caso de que tengamos más tablas, entonces aquí agregaremos más scripts para ir creando cada una de las tablas y luego sí ir agregando los datos de cada una de esas tablas a las que les corresponda tener datos iniciales, a las que no simplemente se dejarán así. Con esto entonces ahora sí podremos continuar con la interfaz, pero esto lo haremos en un próximo video. Hasta pronto.